propósito principal de este Mangú de la Mañana siempre ha sido educar, y en ese sentido queremos compartir un tema muy delicado con todos ustedes, un tema que en cualquier momento nos puede tocar a cualquiera de nosotros, nadie está exento, y aunque no nos guste, es importante hablarlo para poder reconocer las señales y prevenir antes que lamentar. Vamos a ver un BTR que hemos preparado sobre el tema del abuso sexual infantil. Adelante. El abuso a menores de edad constituye un fenómeno que genera una enorme alarma social y es abiertamente repudiado por la población en general. El abuso sexual infantil está reconocido como un tipo de maltrato hacia la infancia. Este engloba todos los actos de naturaleza sexual impuestos por un adulto sobre un niño, que por su condición tal de no poseer un desarrollo madurativo, emocional y cognitivo, no permite dar consentimiento para que dicha acción en la que se encuentra involucrado se lleve a cabo. El agresor se beneficia de una posición dominante para persuadir y arrastrar al menor, que se sitúa en una posición de absoluta vulnerabilidad y dependencia del adulto. Además de un acto deplorable, el abuso sexual hacia un menor de edad constituye desde los primeros momentos en un grave delito. Ahí está, un caso muy serio que cada vez es lamentablemente más común y que debemos prestarle atención. Así es, yo decía que es muy importante prevenir antes que lamentar. Como tú dices, Samir, si le prestamos la debida atención a nuestros hijos, pues quizás reconozcamos a tiempo las señales de alerta. Para hablar sobre eso, justamente sobre cómo tratar, prevenir y auxiliar, si es necesario, a nuestros niños, vamos a recibir aquí con nosotros en la sala a Carolay Alvarado, quien es psicoterapeuta sexóloga. Bienvenida. Gracias. Gracias por la invitación y gracias también por dar voz a este tema tan importante. Y decía yo al principio que hay que prestarle mucha atención porque según las estadísticas, la mayoría de los casos se dan con el entorno cercano de la familia, en esa gente en la que papá, mamá, tío, tía confía y que termina teniendo un resultado negativo. Así es, en más del 90% de los casos, el agresor se encuentra en el entorno de confianza y familiar de la víctima, en este caso niños y adolescentes. Entonces, cuando hablamos de prevención hay que tener muy en cuenta este factor. A veces, bueno, en mi época, ¿verdad? No tan lejana, cuando me criaron, mis padres me decían, no, aunque sean tus tíos, no te sientes en pierna, no estés abrazando constantemente, tú puedes besar la mano y puedes demostrar ese cariño hacia tus familiares con cierta distancia. Yo siento que eso lo hemos perdido un poco los padres, esa educación hacia nuestros hijos para salvaguardar su espacio y su cuerpo. ¿Tú crees que eso es correcto, que debemos retomar, quizás decirle a los niños desde muy pequeños qué deben o no deben hacer cuando están cerca de los adultos, así sean familia? Exacto, sí. Y una de las cosas que yo suelo trabajar es bases de prevención basadas en la intuición, como yo le llamo, ¿no? Porque a veces cuando damos pautas como muy marcadas, por ejemplo, no abraces a tal persona o no le des besos a tal persona, también estamos cortando un poco esa libertad de ese niño o esa niña en ese sentido. Pero es diferente si nosotros le podemos decir a ese niño o esa niña que puedes hacer lo que tú sientes, que puedes hacer en ese momento cuando tú sientas y con quien tú sientas. Es decir, pongo un ejemplo. Imagínate que la abuela va a visitar a tu niño o tu niña a casa, ¿no? Y ese día, ese niño se ha sentido muy atendido, la abuela ha llegado, ha jugado, se ha tirado al suelo con la niña. El niño tiene ganas de abrazar, besar a la abuela. Cuando se va a despedir, lo va a hacer así. Otro día, la abuela viene, pero esta vez no está tanto por el niño o la niña, está más para la conversación de los adultos. A lo mejor ese día el niño o la niña no tiene tantas ganas de ser tan amoroso con la niña, ¿no? Entonces, enseñarle a ese niño que pueda hacer esas muestras de amor en base a lo que sienta, para mí es una forma correcta, ya que de esa manera podemos prevenir no solamente situaciones de abuso, sino también prevenir diferentes situaciones que se pueden dar en la vida cuando ya somos adultos a la hora de relacionarnos, ¿no?
Por eso siempre he escuchado que de repente cuando hay una reunión familiar y de amigos en la casa, que de repente el papá dice, si no lo quieres saludar, si no lo quieres abrazar, estás en todo tu derecho y el otro no tiene por qué interpretarlo. Pero también yo pienso, y eso usted me lo dirá como psicoterapeuta si es correcto, que se ha tornado una práctica demasiado común que papá y mamá le digan a los niños que cualquiera que forme parte de su círculo, amigos o amigas, lo que sea, son tíos. Y eso crea una especie como de confusión que da un paso de confianza que quizás no necesariamente deba darse. Exacto. Y lo importante encuentro es que podamos nosotros delimitar esos límites de nuestros niños, ¿no? Cuando nuestros niños, independientemente si la persona es un familiar o no, que los niños, las niñas aprendan a delimitar esos límites. Porque cuando son pequeños quizá todavía no saben hacerlo, pero somos nosotros los encargados de poder delimitar esos límites y que ellos vayan poniendo poco a poco esos límites, ¿no? ¿Cómo logramos los adultos entrar en ese clima, ambiente de confianza con los niños, con los adolescentes, para que ellos se motiven a contarnos si hay alguna situación irregular en el entorno? Para mí la base fundamental es algo que yo le denomino comunicación sólida, lazos sólidos de comunicación, que no es lo mismo unos lazos de comunicación. ¿Esto a qué me refiero? Me refiero a que al niño, a la niña, de verdad tenemos que volvernos, como yo le llamo, observadores innatos de las conductas de nuestros niños, ¿sí? En base a esto nosotros podemos identificar cuando nuestro niño o nuestra niña tiene un cambio de conducta y poder integrar dentro de esto que a lo mejor se peleó con un amiguito, a lo mejor tuvo un mal día, pero a lo mejor pudo haber también sido agredido. Exacto. Cuando nosotros integramos esto dentro de nuestro pensar, porque sabemos que es una realidad, 1 de cada 5 niños va a ser agredido, ¿sí? Según las estadísticas, entonces nosotros sabemos esto, podemos tener en cuenta que algo puede estar sucediendo, ir a hacer esta investigación. Entonces, para mí, una forma de lograr que nuestros niños hablen no es tanto buscar que nos cuenten eso, sino que nos cuenten todo lo que les sucede, ¿sí? Como yo siempre les digo a mis hijos, mamá está aquí para ayudarte a que si tú en algún momento estás triste, estás enojado, puedas volver a tu estado natural para ayudarte a conseguir eso, ¿no? No hablar de secretos. Yo siempre he escuchado que se habla de secretos buenos, secretos malos, pero yo trabajo, mi especialidad es exclusivamente con abuso sexual y puedo decir que no existen secretos buenos, secretos malos. Un agresor nunca le va a decir a un niño, oye, este es un secreto bueno entre tú y yo, o este es un secreto malo. No, para mí esto es innecesario. Podemos hablar de sorpresas, sí, pero en la primera infancia hablar de secretos no lo encuentro correcto. Y por otro lado, otra de las cosas que encuentro que es maravilloso es poder hablar, por ejemplo, de la privacidad en la primera infancia, ¿no? Hay muchos recursos que se puede hacer desde que nuestros hijos son pequeñitos que podemos empezar a inculcar. Por ejemplo, cuando un niño va al baño, enseñarle a que tiene ese derecho a tener ese momento de privacidad, ¿sí? Enseñarle a que puede pedirle a un adulto que quiere su privacidad, enseñarle a que puede pedir que le pidan permiso para que le ayuden a limpiarse, ¿no? Porque a veces hacemos estas cosas en automáticos. Entonces, estamos como desconectando a nuestros niños de su cuerpo de alguna manera. Pero si le empezamos a enseñar como estas pequeñas prácticas tan sencillas, hacemos que esa conexión con el cuerpo sea cada vez más prolongada. ¿Qué pasa cuando el niño o la niña efectivamente es abusado? ¿Cómo lidiar con esa situación para que pueda superarlo de la mejor manera posible? Cuando un niño es abusado sexualmente, es una familia la que está siendo abusada sexualmente, ¿sí? Entonces, tenemos que intentar mirarlo desde esa magnitud. Recordemos que hemos dicho que es el entorno familiar y cercano. Entonces, cuando un niño es abusado, se rompe la familia entera. No porque el niño haya hecho algo, ¿sí? Sino porque se van a romper unos lazos de confianza, de relación, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que hacer es alejar al niño por completo del agresor. Y esto es una cosa que podemos verlo tan obvia, pero es el primer paso y lo primero que cuesta muchísimo hacer, justamente por lo que he dicho.
porque el agresor está dentro del entorno de confianza. ¿Qué pasa cuando el agresor es el papá, el tío, el primo, el abuelo? ¿Sí? Alejar al niño por completo y no hacer preguntas, porque los padres o la persona que esté a cargo del menor no tiene la capacidad, no tiene la metodología para no revictimizar al niño, ¿no? Entonces acudir a un especialista para que el especialista pueda realmente determinar lo que al niño le está pasando y poder poner la denuncia establecida. Como una manera de identificar quizás posibles casos en nuestro entorno, me gustaría saber, en tu experiencia, cuáles son los casos de abuso que se dan de manera más común y las edades en que suceden. Bueno, desde mi experiencia y desde mi consulta es que quizás no puedo decir lo más común porque hay una variedad increíble. Lo que sí que puedo decir quizá es que hay un falso mito, ¿no? Muchas personas acuden a mi consulta y me dicen, mira, yo creo que pude haber sido abusada o creo que me pasó algo, pero no estoy segura, porque a mí solo me tocaron. Eso es lo que escucho yo habitualmente. A mí solo me hicieron esto. Entonces, quitan valor a lo que les pasó porque no hubo penetración, ¿no? Entonces, piensan que el abuso sexual solamente se da cuando hay penetración, cosa que es completamente falso, ¿no? Hay personas que solo, como dicen ellas, les han tocado y a lo mejor tienen unas secuelas gravísimas, ¿sí? Entonces, es todo ese conjunto. Caroline, tenemos que cerrar la entrevista, pero creo que debemos dejar claro el concepto de abuso sexual. El abuso sexual se da cuando una persona mayor comete este tipo de situaciones con un menor de edad, o puede suceder también cuando se da entre iguales. Se dan entre iguales también. Para mí la definición es, el abuso sexual es todo acto que transgrede al otro, ¿sí? A nivel sexual. Y se puede dar entre iguales, efectivamente. Wow. Gracias, Caroline. Tu consulta, ¿dónde se puede comunicar el público contigo para Bueno, yo estoy en redes más sociales información? como soy Caroline Alvarado y desde ahí divulgo la prevención, la actuación y la intervención del abuso sexual. Perfecto, Claro. muchísimas gracias. Y a prestar atención, es muy importante que nos fijemos bien, como decía Caroline, en la conducta de nuestros niños, porque ellos a veces sin hablar dicen mucho más. Así es. Bueno, hacemos pausa en este Mangú de la Mañana y regresamos con mucho más contenido, entretenimiento, información. Así que por favor, manténgase con nosotros, no se mueva.